y mostrar la necesidad de purificación. Pero Hebreos nos enseña que el sistema levítico era débil e inútil. En un sentido específico, no podía ser perfecto a nadie, ni ofrecer acceso pleno y directo a Dios. Los sacrificios de animales solo cubrían temporalmente el pecado, pero no lo quitaban de manera definitiva. Cristo, por otro lado, cumple la función de sacerdote y sacrificio eterno al ofrecer su propia vida una vez y para siempre. La anulación y el nuevo pacto. La anulación de esta parte de la ley significa que ya no dependemos del sacerdocio levítico ni de sus ritos para acercarnos a Dios. Con Cristo entra en vigor el nuevo pacto, como se explica en Hebreos capítulo 8, versículo 10. En él que el sacrificio de Cristo en la cruz reemplaza todos los sacrificios anteriores. Por eso, ya no es necesario seguir los rituales y las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Anulación de toda la ley? No significa que toda la ley de Dios sea desechada. Jesús mismo dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo capítulo 5, versículo 17. En el Nuevo Testamento encontramos que los principios éticos y morales de la ley se ven reafirmados, como amar a Dios y al prójimo. Pero las leyes ceremoniales y rituales fueron cumplidas, superadas en Cristo. En resumen, la anulación se refiere a la parte de la ley que incluía el sacerdocio levítico y sus rituales, ya que Cristo ofrece una solución perfecta y eterna. ¿Cómo está ahora entonces establecido según el Nuevo Testamento el liderazgo de la iglesia? La estructura del liderazgo en la iglesia cambió. La figura del sacerdote, como se conocía en el Antiguo Testamento, dejó de ser necesaria. En lugar de un sistema sacerdotal como el levítico, en el que los sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo, el Nuevo Testamento enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, versículo 2, capítulo 5. A través de su sacrificio, el acceso a Dios se abrió para todos los creyentes sin necesidad de un sacerdote terrenal. Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento describen un modelo de liderazgo en la iglesia que incluyen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Con el propósito de edificar a los creyentes y ayudarles a crecer en su fe. En lugar de sacerdotes que oficien sacrificios y ritos, el enfoque ahora está en los roles de enseñanza, dirección, cuidado espiritual, para guiar a la comunidad en su relación con Dios y su entendimiento de la palabra. Además, el Nuevo Testamento enseña el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. En Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 9, lo que significa que cada cristiano tiene acceso directo a Dios y la responsabilidad de vivir y compartir su fe. Este cambio es parte del nuevo pacto, establecido por Cristo, en que cada creyente puede acercarse a Dios sin la necesidad de un mediador humano adicional, porque Cristo mismo es nuestro sumo sacerdote eterno. La transición del antiguo al nuevo pacto introduce una comprensión renovada de la ley mosaica. No toda la ley queda anulada, sino que muchas de sus partes encuentran cumplimiento en Cristo. Podemos agrupar la ley en 3 categorías principales para entender que se ha cumplido, que permanece y cómo aplicamos principios como el diezmo el día de hoy. Leyes morales. Estas incluyen principios eternos,
sobre la santidad, la justicia y el amor al prójimo, como los 10 mandamientos y otras enseñanzas éticas. Estas leyes expresan el carácter de Dios y son reafirmadas en el Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles enfatizan que estas leyes siguen vigentes porque reflejan la voluntad de Dios para la conducta humana. Ejemplo de estas leyes incluyen: no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Ejemplo Nuevo Testamento. Jesús resume la ley moral en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 40. Las leyes civiles y sociales. Estas eran leyes dadas específicamente para gobernar la vida diaria en Israel como una nación teocrática, o sea, gobernada directamente por Dios, y para resolver conflictos entre ciudadanos. Incluyen reglas sobre herencias, justicia en tribunales y propiedad. Con la llegada de Cristo y el establecimiento de la Iglesia como el cuerpo global y espiritual, estas leyes ya no aplican de la misma forma, porque la Iglesia no es una nación política. Sin embargo, los principios de justicia y amor detrás de estas leyes pueden inspirar cómo los cristianos viven en sociedad el día de hoy. Ejemplo: leyes sobre el perdón de deudas y la restitución. Aunque no aplicamos las leyes literalmente, sus principios inspiran prácticas de justicia y compasión. Leyes ceremoniales o rituales. Estas incluían las leyes sobre el sacerdocio, sacrificios, purificación, el sábado y el sistema de fiestas. Tenían como propósito señalar la santidad de Dios y la necesidad de expiación. En Hebreos se explica que estas leyes han sido cumplidas en Cristo. Ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales, ni necesitamos un sacerdote levítico, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote y su sacrificio es suficiente y eterno. Ejemplo: la Pascua se cumplió en Cristo, quien es nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y el día de la expiación se cumplió en su sacrificio en la cruz. Hebreos, capítulo 9, versículo del 12 al 14. ¿Qué pasó con el diezmo? El diezmo es una de las leyes que muchos interpretan como cumplida en Cristo y transformada en un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, el diezmo se daba para sostener al sacerdocio levítico y el templo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se prescribe el diezmo como mandato obligatorio, aunque sí exhorta a la generosidad y al apoyo de la obra de la Iglesia y a los necesitados. Aquí hay algunos puntos para considerar sobre el diezmo y las ofrendas en el Nuevo Testamento. Principio de generosidad. Pablo enseña a dar según propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Según de Corintios capítulo 9, versículo 7. Resaltando la alegría y libertad en la ofrenda, no una obligación exacta del diezmo. Apoyo a la obra ministerial. Se nos anima a apoyar a quienes enseñan y lideran a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Aunque no se menciona el diezmo, la ofrenda generosa y proporcional se alienta. Ejemplo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos practicaban la generosidad, compartiendo sus recursos según las necesidades de cada uno. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. En conclusión, la práctica del diezmo como obligación legal no se aplica
de la misma manera en el nuevo pacto. Pero el principio subyacente de generosidad y apoyo a la iglesia y a los necesitados sigue vigente. Por eso, en el contexto actual, muchos creyentes eligen el diezmo como una meta de generosidad voluntaria o un punto de partida. Pero lo importante es dar con un corazón sincero y generoso, basado en los principios del Nuevo Testamento.